gracias por sintonizar hoy lunes. Nairobi Viloria, María Cela Álvarez y por allá por Canadá, Diana Lora, dándoles la bienvenida como siempre y agradeciéndoles el favor de su sintonía aquí a través de Color Visión y en Estados Unidos, las islas y Canadá a través de Televisión Dominicana. Diana, ¿dónde estás? Que no la vemos. Aquí estoy escucha. con ustedes y con todo el pueblo dominicano, por supuesto, para comentar todas las incidencias de las elecciones municipales y cómo se abre el panorama político a partir de ahora. Bueno, lo de ayer fue, a pesar de que hubo una gran abstención, no tanto como se dijo al principio, que se habló de un 70%, ya la Junta estableció que había sido un 53%, a diferencia de hace 4 años, que fue de un 50%, más o menos, 50 puntos y algo. Y es bueno aclararlo, porque la gente sigue diciendo que solamente votó un 30% del padrón. Y hay que recordar que ese padrón tiene casi 900,000 que viven en el extranjero. Ese padrón es de 8 millones. Votar. Es que no pueden votar. Que podemos votar en las presidenciales, pero no en las municipales. Sí, están abiertos a votar si se encuentran aquí en el país solamente y eso. Solo si están de visita en el país, pero imagínate toda esa cantidad. Pero sin embargo, sí hubo más abstención que en marzo y hay que decir algo, señores. En marzo del año pasado, ustedes recuerdan que había habido una intención de elecciones fallidas y estábamos muy nerviosos, muy preocupados por la democracia dominicana, por todo esto que había fallado y las acusaciones a consecuencia. Entonces todo el mundo fue a votar, aunque eran municipales, era otra actitud. Las municipales no son elecciones que congregan a mucha gente, pero ni aquí ni en ninguna parte. Uno hace el esfuerzo. Ten en cuenta que en esas elecciones de marzo del 2020, que veníamos de la suspensión de las elecciones en el mes de febrero, pero además teníamos la pandemia encima. Muchísima gente ya estaba asustada con el tema de ir a lugares donde hubiera aglomeraciones de personas y demás. Y con todo y eso, la abstención esta vez fue un poco más alta que en el 2020. Diana, yo no sé si tú te acuerdas, y tú te acuerdas perfectamente porque tú estabas en el meollo Nairobi, igual que ayer, que queremos que nos cuentes todo lo que viviste, pero ustedes, no sé si se acuerdan que hubo gente que fue con su oxígeno, con su tanque de oxígeno a votar. O sea, había una rebeldía, era como defendiendo nuestra democracia de un posible boicot a las elecciones, al proceso electoral, que es fundamental para la democracia, y la gente fue a votar, no solamente en las municipales, no solamente en las presidenciales, sino también mucho en las municipales. Pero eso hay que reconocérselo, María Cela y Nairobi, a la Junta Central Electoral, porque este proceso de ayer, que aunque hubo sus pequeños incidentes, como siempre ocurren, pero en general el proceso completo no se vio afectado, transcurrió rápido, transcurrió bien en la mayoría de los lugares y los resultados también se empezaron a dar de manera muy rápida y eso hace que de cara a mayo la gente vaya con más confianza en todo el proceso electoral. Definitivamente yo pienso que hay que hacer un reconocimiento de que el proceso estuvo muy bien organizado por parte de la Junta y lo podíamos ver en los colegios electorales. Yo tuve la oportunidad de visitar varios recintos electorales en el Distrito Nacional y dentro la organización, el proceso, la valija con los documentos, con los materiales para la votación, en la hora de cierre, la hora de inicio, salvo escasos incidentes, fueron muy puntuales. Y eso, como dice Diana, genera confianza para el próximo proceso electoral. Y era un reto que tenía la Junta, luego de lo vivido hace 4 años también, lograr tener un proceso organizado y que se viera realmente ágil, y se logró en el día de ayer. Ahora bien, sí encontramos, y yo creo que ahí podía notar un poco ese nivel de abstención, que estamos hablando que es un 2% más que hace 4 años a nivel municipal, porque la Junta habla de manera preliminar de un 53.3%, y sí lo podía notar, y creo y espero que las estadísticas se hagan a relucir, que estuvo mucho en la población juvenil. Miren esta imagen en pantalla, aquí nos da una reseña más o menos de lo que se ha vivido en los últimos años en cuanto a abstención, los últimos 20 años. Por ejemplo, en 2004 en las municipales, congresales y presidenciales que eran juntas era un 27%, y ha ido aumentando, luego en 2008 un 29%, luego en el 2012 un 29.77%, 16 que estaban unidas también 30.4%, y ya en el 2020, que fue la más alta de toda la historia, fue de un 51% en las municipales y un 44% en las presidenciales. Significa que gradualmente ha ido aumentando todos los años el nivel de abstención de la población.
Y hay muchos motivos por lo que una persona decide abstenerse de votar, que van desde la falta de creer en el sistema político, en los partidos, en las propuestas de campañas, hasta la falta de información, el desconocimiento de los mismos candidatos aún en su respectiva área, hasta la demografía. Dónde vives, el sexo, la edad incide. Y ahí era que quería llegar con el tema de ayer. Me encontré en muchos recintos electorales donde la población que estaba votando era la más adulta. Eran personas de más de 45 años, 50 años, desde tempranas horas votando. Y donde había jóvenes era generalmente en el casco urbano. Los jóvenes en barrios populares, y lo sé porque estuve en Los Guandules, en La Sursa, en todas las riberas del río Sama, estaban cerca de los recintos, pero ingiriendo alcohol, estaban con música en alto volumen. Claro, esto no es una regla, había algunas excepciones, uno que otro joven que estaba dentro, pero la multitud estaba afuera y dentro solamente estaban, miren las imágenes, las personas que estaban votando eran más adultos. Los jóvenes, tú le preguntabas y decían, no tengo interés. ¿Eso te decían? ¿Qué te decían? Me decían, mira que nadie me ha dado lo mío. Que nadie me ha dado lo mío. Aquí no están ofreciendo nada. Había mucho clientelismo a las afueras realmente, mucho. Eso es un delito electoral que sigue ocurriendo a los ojos de todo el mundo. Los partidos siguen con esa... Y este partido, el PRM, que tanto criticó y que fue víctima también en el pasado de ese clientelismo, vuelve y repite, igual que todos los demás partidos. Entonces, a mí me choca mucho escuchar a personas de otros partidos, que es lo mismo todos, decir, comprando votos y criticando acciones que ellos mismos pusieron en práctica y usando recursos usar recursos del Estado, mal para todos. Todos estaban haciéndolo, lo hicieron en el pasado, lo están haciendo ahora, y esa es una de las cosas que vamos a hablar con Lady Blanco. Exactamente, pero vamos a hablar con Lady eso. Pero Mari, vamos a entrar un poquito en la parte política, porque obviamente hay que decir que el PRM arrolló. En estas elecciones. Se está repitiendo ahora con el PRM lo que pasó con el PLD en el 2016, que lo ganaron prácticamente todo. Pero queda una situación interesante a nivel político, y es que el PLD se consolida ahora como la segunda fuerza. Ellos duplicaron los votos de la Fuerza del Pueblo. Y aunque el PRM pasó un rodillo, pero la atención estaba puesta en cómo iba a quedar esa relación de fuerza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que tienen su alianza Rescate RD, pero que ahora es obvio que la Fuerza del Pueblo queda en una tercera posición, y que quien aglutina más votos, por lo menos a nivel de estas elecciones, como acabamos de ver, de los dos, es el PLD. ¿Cómo va a influir eso en las negociaciones, en las alianzas de último minuto de cara a las elecciones de mayo? Pero también es bueno esto para el partido que gobierna en este momento, que entiendo que están pletóricos porque nunca imaginaron que iba a ser tal la cantidad de votos a favor de sus candidatos. Y la verdad es que el mapa es prácticamente azul. Muchas bromas eran, ganó el Licey en el día de ayer. En fin, pero es recordar que ese mapa estuvo morado una vez y que lo veamos y que veamos cómo se ha ido reduciendo eso, y que eso le puede pasar porque ahora tienen oportunidad, municipalmente hablando, de 4 años más. Y me imagino, por lo que estamos viendo, que en las presidenciales iremos por un camino similar. Que no se olviden que ahora estamos arriba y mañana vamos a estar abajo si no hacemos las cosas bien. Y hay una realidad, vimos una amplia diferencia en el conteo preliminar hasta el momento, en los votos que había entre los que ganaban y los que quedaban en segundo lugar, exceptuando 2 municipios donde María Cela Diana, por un voto, como en el caso de Dajabón, se está haciendo el reconteo de los votos nulos para poder determinar si efectivamente ese es el conteo, que era por un voto nada más. Significa que en estos municipios fue muy reñido. En Cabrera también pasó lo mismo. Situación. 2 casos similares, bueno, iguales, por un solo voto. Ahí esa es una prueba evidente de por qué tu voto importa. Sí, pero cuenta. también otra de las razones por las que la gente no va a votar en otros países, por ejemplo Estados Unidos o en Europa o muchos otros países, la gente no ve la política como una manera de hacer carrera, de ascender en la escala social, económica, etcétera. La política está ahí
pero la institucionalidad es tan fuerte que no importa quién gobierne, las cosas van a seguir más o menos igual para ellos, eso sobre todo en Europa. En Estados Unidos también la abstención suele ser alta, pero en nuestro país es como que es un evento, y ya lo decían y lo ponían a modo de humor Boruga hace unos años, que salió por ahí junto con Jochi Santos, de que los extranjeros aquí decían, ¿y cómo es posible, me dice un extranjero, que haya ley seca, que no se pueda comprar alcohol, que no se trabaje, que no se trabaje, que sea como si va a venir una guerra, una invasión, y todo el mundo tiene que prepararse porque puede pasar cualquier cosa? Nosotros tenemos que ir matando el fantasma del fraude, del boicot, de las revueltas, y ya lo vimos ahora y esperamos verlo dentro de unos meses en las elecciones presidenciales. Así es que, nada, en este momento vamos a darle, porque vamos a continuar hablando de este tema, hay una crítica que yo tengo a la boleta. Señores, yo al final, después que presentamos eso aquí, yo no pude leer la boleta de los regidores, ni Ana. María Cela, ¿no llevaste los lentes? No tengo lentes. ¿Cuántos eran? Yo los tengo dentro de los ojos, los lentes. ¿Qué yo voy a hacer? Son intraoculares, como tiene casi todo el mundo, que ustedes ven sin lentes. No hubo manera de que yo distinguiera una cara o un nombre en esa boleta. No hubo manera. Qué terrible.